quiero decirles que lo primero cuando hablamos de filosofía es saber qué es filosofía. Si yo hubiese hecho una pregunta, defíname qué es filosofía, quizás alguno que está estudiando el área de filosofía podría decirme. Pero seguramente la mayoría no podría definir esto. Además, la palabra filosofía por muchos años en la iglesia era cuando se mencionaba filosofía, ay, las corrientes filosóficas son satánicas. Y se tenía todo un mito alrededor del área de la filosofía, cuando realmente la filosofía y el verdadero filósofo es Cristo Jesús, el que enseñó una escuela clarísima de filosofía, en donde podemos ver todas las dimensiones de la filosofía, todos los conceptos, todos los principios, todos los valores por los cuales tú y yo hoy nos guiamos. Por lo tanto, entender este término es sumamente importante. Además, la filosofía es nuestra ventana al mundo y ofrece una visión de la vida e implica un conjunto de principios reguladores de la conducta. Por eso es que cuando tú y yo aceptamos a Jesús, nuestra conducta cambia. Por eso es que Jesús dice que cuando tú vives la vida de Cristo y Cristo está en ti, Él se transforma para ti en vida y tú eres un testigo fiel de lo que Él es capaz de hacer con los seres humanos. Por eso el Señor nos dice, id y predicad por testimonio. Este evangelio será predicado por testimonio. Y después vendrá el fin. Porque puede ser que tú estés hablando muy bonito, pero tu vida no respalda lo que tú dices. Y por lo tanto, es mejor decir, ¿sabes qué? Calla, calla, calla. Calla, calla, calla. Eso es importante, porque eso nos lo enseña la filosofía. La filosofía, hermanos, modifica nuestros conceptos y valores, define y limita lo que vemos, lo que oímos y creemos. Y además intenta contestar las preguntas fundamentales de la vida. ¿Qué es real? Es real, hermanos, que Cristo es el Rey de tu vida, es una realidad en ti. ¿Es real que tú fuiste creado por Dios? Que este mundo no es así al azar, sino que este mundo fue creado por Dios en 6 días. Por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Eso es real. Pero también, ¿qué es verdad? Es verdad que seguir los principios de la ley de Dios es real, ¿sí o no? ¿Es verdad? ¿Es la Biblia? ¿Es la verdad, sí o no? Tú y yo somos santificados a través de un así dice Jehová, ¿sí o no? Además, la filosofía me enseña que es de valor, que es bello y que es moral. O sea, cuando yo veo gente siguiendo hombres y siguiendo a veces tradiciones de hombres y siguiendo políticas de hombres, sin meditar en un así dice Jehová, sino que están como el pescado en tarima. Siempre me gusta ilustrar esto, quizás algunos de ustedes ya lo oyó. Pescado en tarima, con la boca abierta ahí, muertos y creyendo que estamos vivos, oyendo todo tipo de engaños. Si sale uno por allá hablando que el Espíritu Santo no es Dios, allá salimos nosotros también repitiendo eso. Sin embargo, no vamos a las Escrituras para ver qué es de valor, qué es lo que realmente sirve para mi vida. Otro detalle es las dimensiones. Es importante conocer esto. La ontología, la metafísica que estudia la naturaleza de la realidad del ser. Yo no puedo
sin entender al hombre, ponerme a hablar y hablar y hablar sin entender la naturaleza del hombre. La ontología, que es la ciencia que estudia el ser. La antropología, que estudia la naturaleza del hombre. Yo tengo que conocer a la luz de las Escrituras y a la luz de la ciencia que está en armonía con las Escrituras. Tengo que entender que es libre albedrío y libre determinación. Tengo que entender qué es cosmología, cómo se estudia la ciencia de la naturaleza. Tengo que saber teología, o sea, la naturaleza de la existencia de Dios. Y tengo también que saber qué es teleología. ¿Sabes por qué? Porque la teleología es la ciencia que estudia el fin de las cosas. ¿Cuál es la finalidad de las cosas? Entonces yo tengo que saber, si voy a hablar de música, tener este contexto, este panorama, y no insertar, probablemente queriendo defender una tesis, una serie de citas probablemente descontextualizadas para sustentar una idea. Eso no es válido. A la luz de la investigación científica no es válido. A través de la hermenéutica no es válido. Y eso nosotros debemos conocerlo. Además, la segunda dimensión es la epistemología, que examina la naturaleza del conocimiento. ¿Cómo yo sé si el conocimiento que me están dando es real y cómo no es? Porque la Biblia es clara. La Biblia dice, examínalo ¿cuánto? Todo. No solo lo que tú quieres oír, examina también la otra parte. Y retén lo que es de valor, dice en el original. Lo que es referente a la bondad. Y la tercera dimensión es la axiología, hermano, que examina la naturaleza de los valores y busca descubrir qué es de valor. Yo tengo que entender esto. Yo he traído unos DVDs, no son muchos, porque no podía traer muchos, pero donde usted puede ver esto desglosado al máximo, con el propósito de enseñar, de que la gente sepa, de que tú por ti mismo llegues al convencimiento de qué crees. Porque muchos de nosotros somos adventistas del séptimo día, pero no estamos convencidos de lo que creemos. Y algunos son pastores, y algunos son líderes, pero muy pronto, recuerden que Mateo 7:21 dice que muchos vendrán aquel día diciéndome, Señor, Señor, en tu nombre esto y esto y esto, y el Señor le va a decir, no, yo no te conozco. ¿De dónde tú saliste? ¿De dónde tú apareciste? ¿Sabes por qué? Porque tú no has examinado lo que es de valor. Y a veces estás predicándole a la iglesia cosas que no tienen sentido, que no tienen valor. O probablemente estás alabando a Dios con cosas que no tienen valor. O quizás estás discutiendo por algo que no tiene valor. Y en este terreno de la axiología entra la ética y la estética. Y en este terreno, después que observamos todo eso, tenemos nosotros que al entrar en el campo de la música, en el campo de la alabanza, en el campo de la predicación, en todos los campos del saber cristiano, tenemos que ver eso. Un pastor antiético es lo más terrible que hay. El que se pone a hablar del otro por detrás, eso es falta de ética. Porque no tiene el valor de hablar contigo. Porque no se acerca a ti si ese es el mandato divino. Si hay algo, ve y habla con tu hermano, pónganse de acuerdo
Y si tú estás mal o tu hermano está mal, si ambos entran en unidad, tú redarguiste a tu hermano y ambos van a vivir juntos en el reino de los cielos. Imagínate que yo con mi querido Daniel Cabezas, ustedes saben, Daniel Cabezas estuvo en mi clase y cuando él entró a la clase, ¿esto qué va a hacer? Y puso una cara así. Y todos los pastores igual, a ver qué va a presentar música, adoración, lo mismo seguro que va a hacer, mover la mano para allá y para acá y para acá. Y como Cabeza era el presidente de la clase, yo lo miraba y decía, este es el que necesita. Y después al gran Fernando Toala, este otro, yo le tengo que... Y a Miguel Yepe, oye, ese Miguelito está extraño. Perche era un poquito más formal. No era tan... pero ¿saben qué ocurre? Que cuando dos se ponen de acuerdo y usted empieza a enseñarle y usted empieza a aprender y usted empieza a cambiar, usted no tiene que decirle que cambie. Usted lo que tiene que hacer es enseñarle y esa persona empieza a crecer en fe, a crecer en conocimiento, a incorporar los valores. ¿Y saben cuál fue el resultado, hermanos? Que para esa graduación de todos estos que ponían cara de malo, yo fui su padrino. ¿Qué les parece? Eso es lo que el Señor Jesucristo dice. Enséñale. Pero enséñale basado en estos parámetros. No le enseñe desfasado de los parámetros. Enséñale basados en estos parámetros. Porque así enseñó el Señor Jesucristo. ¿No es cierto? No estaba Pedro, no estaba Andrés, no estaba Natanael, no estaba Juan, no estaba Jacobo. Que hasta la mamita llegó y le dijo, dámele un chance ahí. En México dirían, dámele una chambita ahí. Una chamba ahí cuando usted... Hermanos, y a veces creemos que así es el cristianismo. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es relación íntima con Dios que se traslada a una palabra: adoración en espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta por qué la epistemología es necesaria? Ok. Y por último, la lógica, que ustedes saben que es el estudio de las reglas para razonar. Voy a pasar rápidamente. Cuando hablamos de filosofía, tenemos que entender que la filosofía nos enseña cuál es la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ir y predicar el evangelio, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? ¿Tienes nada más la Biblia para predicar? Estás mal. Porque Dios te ha dado talento, te ha dado dones. Eres un especialista en computación. Utiliza la computadora para gloria de Dios. ¿Qué te dio ese cajón? Utilízalo para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios primero tiene que revelarse en ti. Porque tú vas a cumplir la misión. Y la misión implica el motivo, el propósito y la razón de ser. Cuando hablamos de música tenemos que entender cuál es la misión de la iglesia en la iglesia. La música en la iglesia adventista, hermano. La música en la iglesia adventista es para predicar. Y cuando la gente me dice, oiga, pastor, pero es que los grupos, y mire, cada vez los grupos están más y más y más. Yo le digo, pero cada vez la iglesia crece más. Y antes, cuando esos grupos no estaban, la iglesia no crecía. Entonces hay que hacer un estudio. No teníamos la cantidad de jóvenes que tenemos hoy. Entonces tenemos que hacer un estudio. Porque si Dios está utilizando a esos jóvenes, hermano, alabado sea el Señor. Ahora, si el joven, tú te estás dando cuenta que no vive conforme a las escrituras, y redarguye
con amor en el nombre del Señor Jesucristo, para que Él reciba el perdón de sus pecados y entonces comprenda cuál es el camino por donde debe andar. Ese es el mensaje de Jesucristo. Ese es el mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, bien, seguimos. Los objetivos, hermano, que funcionan como punto de partida para seleccionar, organizar, conducir, evaluar. Si yo no tengo objetivos claros, está este grupo tocando, están los jóvenes cantando. Ahora, te pregunto, como pastor, como líder, como anciano de tu iglesia, como presidente de la comisión de música, ¿qué haces tú para que los objetivos del evangelio se cumplan usando a estos jóvenes? ¿Qué haces? ¿Dónde hay instrucción? ¿Dónde hay capacitación para la iglesia con respecto a música, a adoración? ¿Dónde está? Entonces, el pobre joven, deseando hacer algo por Cristo, comienza, y entonces tú y yo le decimos, ¿estás mal? No, el que estás mal eres tú, porque lo que tú tienes que hacer es preocuparte por enseñarles para que ellos lleguen a ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Porque esa es la misión. Y ojalá los presidentes entiendan que esa es la misión. Quieren preocuparse por sus músicos. Debieran preocuparse en oración. Hagan sesiones de oración. Traigan a los muchachos a orar, a escudriñar las escrituras. Háganlo ministros. 1 Corintios 25:1 dice que David llamó a los jefes, a los sacerdotes, para que apartaran para el ministerio a los músicos. ¿Qué te parece, Blasio? Apartados para el ministerio. Es un ministerio, pero nos hemos dado cuenta que nuestro ministerio, los ministerios son independientes. Por eso doy gloria a Dios que esta unión ha comenzado a dar los pasos para incorporar a los músicos a un ministerio santo, capacitándolos, donde van a recibir ustedes no solo la capacitación, sino la acreditación de que ustedes son forjados como ministros de alabanza para la gloria de Dios. Y no en forma independiente, porque en forma independiente lo único que podemos decir es, no, este está mal. ¿Y qué? ¿Y tú qué has hecho para que esté bien? ¿Criticarlo? Pues él está mejor que tú. Porque Dios tiene misericordia de él, porque él está haciendo lo que le da hasta su esfuerzo. Por eso, voy a concluir. Va a haber otra sesión donde vamos a mirar la filosofía de la iglesia adventista. Yo no me quiero ir de aquí sin eso. Si tengo que cancelar alguno de los otros, porque este tema es muy amplio. Y si yo no ponía esta base, ustedes no entenderían por qué la iglesia adventista escribió un documento y lo votó. ¿Y qué quiere decir ese documento? En tercer lugar, termino, los principios, que son reglas o normas que comunican la orientación filosófica y los valores que orientan la acción. Y funcionan como conductores y regulan la conducta. Hermano, los principios. Cuando el Señor me dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, música, predicación, oración, testificación, dice el Señor, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Me están oyendo bien? Ese es el principio. Hazlo para la gloria de Dios. Segundo lugar, ¿saben cuál es el segundo? De los grandes principios en los cuales la iglesia adventista sustenta su posición filosófica en Filipenses 4:8. ¿Saben lo que dice Filipenses 4:8? Todo lo que es, ¿qué cosa? Y hace una descripción de valores.
De valores. Léanlo y apréndanselo de memoria porque se lo voy a preguntar en la tarde. Apréndanselo. De valores. Y termina diciendo, algo digno de alabanza. En esto, ¿qué cosa? Pensar. Ejerce tu pensamiento. Fuiste creado a la imagen de Dios. Fuiste creado con una cualidad semejante a la del Creador, mi hermano, dice la sierva de Dios en Hawái. La facultad de pensar y de hacer, que es igual a individualidad. No, nosotros no controlamos a las personas. El pastor que sea controlador de gente, ese está mal, ese es agente del enemigo. Dios nos dio la capacidad de pensar y de hacer. Y cuando yo hago algo para la gloria de Dios, hermano, si no lo hice bien, es tu responsabilidad de enseñarme. Porque yo lo hice con un corazón dispuesto en acción de gracia para mi Dios. Porque eso me lo otorgó Dios, la capacidad de pensar y de hacer. Dios bendiga a sus hijos en esta hora. Hermanos, estamos tratando un tema que no es lucha contra hombre, no es lucha contra sangre ni carne, es lucha contra huestes de maldad en las regiones celestes. Es lucha contra el mismo Satanás, el mismo que le dijo a Jesús, todo esto te daré si tú te postras y me adoras. Por favor, no hagamos que los adoradores se transformen en adoradores del enemigo. Oremos para que miremos a Jesús y caminemos todos tras las huellas de Cristo Jesús.